Bien, ahora vamos a estudiar péndulo simple, es decir, todos hemos visto un objeto que se puede amarrar a una piola, darle una pequeña inclinación y soltarla, entonces el objeto va a oscilar, va a ir y a venir, ir y a venir, es decir, va a tener un movimiento similar a un movimiento armónico simple, es decir, que va a ir y a venir, ir y venir, donde aquí el centro pues es el origen. Pero como ustedes se dan cuenta, este movimiento no va a ser estrictamente horizontal, sino un poquito curvo. Pero cuando le damos pequeño ángulo, un pequeño ángulo, se lo podría considerar como un movimiento horizontal. Cuando el ángulo es menor, este ángulo de aquí, menor que 10 grados, podríamos decir que se está moviendo en línea horizontal. Bien, veamos qué fuerzas nomás actúan sobre esta masa. Tenemos su peso, tenemos su tensión y nada más. Son las dos únicas fuerzas que actuarían sobre esta masa. Entonces, si hacemos un plano cartesiano de tal manera que el eje Y sea la continuación de la piola y por lo tanto el eje X sea la perpendicular, y este es el eje X y este es el eje Y. Entonces observamos que el peso no coincide con los ejes. Entonces al peso habrá que descomponerlo en un WY y en un WX, WY y WX. Observamos a simple vista que la tensión y la WY, la tensión y la WY se anulan, porque el objeto no está subiendo por la cuerda ni se está jalando por la cuerda, alejando de la cuerda en la dirección de la cuerda. Para allá no se puede mover, a no ser que la cuerda sea un elástico, pero no es así. Entonces la única fuerza que provoca el movimiento, la única fuerza que está provocando el movimiento es esta de aquí, la WX. Esta fuerza es la que está provocando el movimiento. Entonces fuerza igual a WX. Pero como es una fuerza restauradora, vamos a ponerle menos, ya que se opone siempre. Ya hemos visto que la fuerza siempre va en el lado opuesto del movimiento. Pero recordemos que WX es igual a masa por gravedad, y como es X debe ser coseno, pero como este ángulo de aquí cae acá, o sea, este ángulo no cae con la horizontal, no cae aquí, entonces no sería coseno, que siempre ponemos, sino por seno. También podemos ver, ¿no? Seno del ángulo igual al opuesto, que sería WX, sobre la hipotenusa, que es W. Por eso sería seno. Bien. Para
pequeños ángulos, el seno del ángulo es igual al ángulo para pequeños ángulos, en radianes, eso sí. Por lo tanto, la fuerza me queda igual a menos mg ángulo. Por otro lado, fuerza, según la segunda ley de Newton, dice que es igual a masa por aceleración. Entonces ya no va quedando así. Masa por aceleración igual a M menos mg. Aceleración en un movimiento armónico simple, recordemos que aceleración es igual a menos W2 por X. En un movimiento armónico simple, ya hemos demostrado esta fórmula. Entonces, reemplazando me queda M menos W2X igual a menos mg. Y el ángulo, recordemos también algo. Este ángulo de aquí, cuando se toma por medida al radio, el ángulo es igual al arco dividido por el radio. Entonces reemplazamos aquí, igual al arco dividido por el radio. Entonces, nos va quedando menos y menos, podemos tachar, masa y masa se va, W2X igual a GS sobre L. Aquí, el radio vendría a ser pues el radio del círculo, este vendría a ser la longitud de la piola, vendría a ser el radio. Y ese, el arco, vendría a ser la elongación. Mire que se está moviendo así. Va y viene. Va y viene. Entonces, este podría decir que es X. Para un pequeño ángulo, la X se puede confundir con la S. Veamos, mire, se mueve así. Entonces, esta X es la misma S. X y S se confunden, igualito. Por lo tanto, podemos reemplazar a la S por la X. Y el L es L, ya hemos dicho que L, ya que está girando, este hace el círculo. Entonces, si eso es así, tendríamos W2X igual a gravedad por S, que es X, y L, que es longitud. Finalmente, X se va y llegamos a la conclusión que la velocidad angular de este péndulo simple, del movimiento armónico simple, pues simplemente es G sobre L. Mire qué fácil la fórmula. Para un péndulo simple, vemos que la masa, no tiene nada que ver aquí, depende solamente de la longitud y del planeta, en este caso el planeta Tierra, la gravedad 9.8. Por otro lado, sabemos que W es 2pi sobre t. Entonces, si yo reemplazo 2pi sobre t igual a la raíz de g sobre l, podemos hallar entonces el periodo. Invierto, me queda t sobre 2pi igual a
L sobre G. Y entonces concluimos que el periodo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Y con esto, pues, estas fórmulas que se incorporan, esto solamente fue una demostración, pero lo que más nos interesan es la fórmula de la velocidad angular del movimiento de este péndulo simple y el periodo, o sea, cuánto se demora el péndulo en ir y venir. Una oscilación completa, ir y venir, ir y venir. Listo, entonces, como este es un movimiento armónico simple, esto va a ser pues incorporado a las otras fórmulas que ya sabemos, es decir, x igual a la amplitud por seno de wt más el ángulo, que la velocidad es igual a AW coseno de wt más el ángulo, que aceleración es igual a menos a w al cuadrado por seno de wt más pi, o lo que es lo mismo menos w2x. Entonces se puede preguntar lo mismo que ya hemos visto en el movimiento armónico simple. Bien, hasta el otro tutorial.